por un par de hoteles, los hoteles Mayaland y The Lodge, esto en Chichén Itzá, sobre la propiedad, sobre un conflicto de varios años entre dos grupos. Escuchamos primero a Gerardo Hostos Rincón, abogado de Fernando Barbachano y de Mayaland. Después escuchamos a otro abogado, Martín Bracamontes, abogado de una inmobiliaria R4. Tienen una disputa ahí hoy en día, pese a que el abogado Hostos dice que ellos tienen la propiedad. Quien está operando los hoteles es el otro grupo, y nos pidió respecto fijar un punto de vista sobre lo que dijo el abogado Bracamontes la semana pasada. Lo leo, mandó un resumen del caso y dice: el contrato de promesa celebrada entre Inmobiliaria R4 y Fernando Barbachano fue incumplido por Inmobiliaria R4. Inmobiliaria R4 alega que el señor Barbachano se negó a recibir el remanente del pago de depósito en seriedad, lo que, además de ser inverosímil, debió haberse demandado en la vía ordinaria mercantil mediante la figura de pago en consignación. Optaron, sin embargo, por demandar en la vía ejecutiva mercantil, cuyo objeto no tiene relación alguna con la posesión ni con la propiedad del bien inmueble. Luego da más detalles. Dice que los apoderados de R4 hicieron creer a la Fiscalía de Yucatán que tenían el carácter de apoderados judiciales, lo cual no es así. Dice también que todos los actos practicados por la Fiscalía de Quintana Roo han sido nulificados por tribunales del Poder Judicial de la Federación, que Inmobiliaria R4 buscaba la intervención con cargo a la caja para que, en paralelo a la ejecución del aseguramiento, pudiera tomar posesión de los hoteles, que desde el año 2022 un juez mercantil del Fuero Común negó a R4 la depositaria. En noviembre del 24, otro juez mercantil federal también negó dicha solicitud. En fin, que el acuerdo de cancelación del aseguramiento notificado en septiembre del 23 sí contiene una orden de entrega material. Sin embargo, la Fiscalía considera estar impedida para ello y concluye diciendo que les parece francamente grave y preocupante que la posesión de los hoteles se haya tomado sin autorización judicial, mediante el uso de la fuerza, y que desde hace 3 años Inmobiliaria R4 opera ilegalmente en total impunidad. ¿Algo más sobre esto, Gerardo Hostos, abogado del señor Fernando Barbachano y de Mayaland? Buen día, Gerardo. Hola, Ciro, muy buenos días. Lo tomamos no como una réplica, sino como un añadido de información a lo que nos dijo, me parece que el jueves, el abogado Bracamontes del grupo, pues con el que tienen el pleito de Inmobiliaria R4. ¿Algo más, Gerardo? Seré muy concreto, Ciro. Lo primero que quiero comentar es que el derecho de réplica debe ejercerse por escrito, como lo exige la Constitución y la ley reglamentaria, y acompañarse de pruebas que acrediten la imprecisión o falsedad de una manifestación pública. Considero que ustedes, su público y desde luego todos los turistas de todo el mundo que se hospedan en los hoteles tienen derecho a la información veraz, información que sea comprobable empíricamente con datos objetivos. Por ello, ayer en el documento que te mandé acompañé un resumen ejecutivo y 9 anexos oficiales que acreditan lo que platicamos en mi entrevista previa y evidencian las mentiras del señor Bracamonte. No entraré en dimes y diretes con el abogado porque nada de lo que dijo puede probarlo, ni ante la opinión pública ni ante los tribunales. De hecho, en pocas palabras, reconoce la responsabilidad de su cliente con un cinismo inaceptable al haberte invitado a tomar cubas a una propiedad ajena. Quiero destacar que el día 19 de febrero del año 2022, un apoderado legal de Inmobiliaria R4 admitió ante la Fiscalía General de la Justicia haber tomado la posesión de los hoteles en la madrugada del 17 de febrero de 2022. Es falso que el señor Fernando Barbachano haya firmado un documento entregado la posesión. Pienso que si tus reporteros hablan con el fiscal de Yucatán y con el juez federal mercantil, podrán corroborar
Inmobiliaria R4 de Estas Rodolfo salas, Rosas cabrón, Moya salió su ha denuncia. solicitado autorización judicial para operar los hoteles más de 3 veces e invariablemente le ha sido negada esa autorización. Por lo tanto, es incongruente que digan en tu programa que tienen la posesión porque se las entregó el señor Barbachano. Si la tuvieran, no tendrían por qué solicitarla a las autoridades judiciales. De hecho, un día antes de la supuesta entrega de posesión, Inmobiliaria R4 notificó al señor Fernando Barbachano que no tenía dinero para pagar el remanente del depósito de seriedad, que solamente fue eso, un depósito de seriedad y ni siquiera el precio total de la operación, y por lo tanto le fue rescindido el contrato de promesa. Bueno. Precisamente por eso la Fiscalía de Yucatán ya ejercitó la acción penal y ya se acordó la entrega virtual de los inmuebles al señor Barbachano. Como lo comenté en la entrevista previa, lo único que falta es la entrega material. Pues la ejecución. Y para ello se necesita el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública. Ayer me notificó el fiscal un acuerdo por virtud del cual se está tramitando mi solicitud de auxilio de la fuerza pública, porque incluso la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Secretaría de Omar García Harfuch me han notificado por escrito los acuerdos a mis peticiones, y todo se resume en eso, que tengo que acudir a la Fiscalía de Yucatán para que sean las autoridades locales las que ejerzan ese auxilio y protección de seguridad. Muy bien, pues seguimos en el tema y muchas gracias de nueva cuenta, Gerardo. Ahí tienes los documentos, sí, aquí los tenemos. Quieres compartir, creo que son evidentes y te agradezco mucho la llamada. Gracias, buen día. Que tengas buen día. Gracias. Hermano Ciro, por lo que entendemos entonces finalmente de una decisión de la... No, es muy difícil, Ciro, además entenderlo, si el señor, en todo caso, quien nos sustenta no la propiedad, o el uso más que la propiedad, el uso de estos dos hoteles, regresarían el dinero al propietario original, el señor Barbachano, y por lo que entiendo, simplemente para que esta orden o este exhorto hacia la Fiscalía de Yucatán se ejecute, queda en peso de la Fiscalía, precisamente para ver si van a poner a disposición elementos de la fuerza pública para recuperar la propiedad física de estos dos hoteles. Pues ahora sí que lo estaremos viendo de alguna forma, Ciro, no sé en qué momento, ¿no? Porque por lo que veo, y creo que lo dice el abogado con mucho cuidado, la Seguridad Pública Federal le dice Yucatán, y por acá le dicen Yucatán, y pues parece que Yucatán ya se dio por enterado, pero pues parece que todavía no, pues no responde, Ciro, ¿no? No responde.